Pues bienvenidos, ya estamos de nuevo en el plató de la Explanada y además inauguramos esta semana y lo vamos a hacer adentrándonos en nuestra historia porque el escritor alicantino, concretamente de Cocentaina, Juan Francisco Ferrándiz, vuelve con su cuarta novela, en esta ocasión una novela histórica que, como estáis viendo, se titula El juicio del agua y que nos profundiza en la historia del derecho tan importante que es en nuestro país, bueno, y en general en la historia de la humanidad. Así que vamos a hablar con Juan Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, y nosotros encantados de tenerte de nuevo con esta cuarta novela donde te adentras en el mundo de esa administración de justicia que había en el siglo XII, porque está ambientada en el siglo XII y en concreto en Barcelona, y tú has querido explorar un poco cómo evolucionó, ¿no? Y el juicio del agua hace referencia pues, a una manera que había de juzgar, que ¿cómo podríamos definirla? Pues mira, precisamente has dado en el clavo. Yo lo que quería era responder a una pregunta trascendental y es ¿de dónde salen nuestros derechos humanos, ¿no? Nuestras libertades fundamentales que gozamos hoy en día? Todo tiene un origen y a mí siempre me han fascinado los orígenes de las cosas. Entonces, cuando empecé a buscar, lo que descubrí fue que el cambio se produjo en el siglo XII. En el siglo XII pasamos de una justicia basada en extrañas pruebas, que hoy diríamos supersticiosas, en el juicio del agua, que era sumergir a dos niños en agua fría a ver cuál de los dos se hundían, o sostener un hierro al rojo vivo. Pasamos de ese tipo de justicia a una justicia basada en la búsqueda de la verdad, ¿no? Que es la que tratamos de tener hoy en día. Y ese cambio me parecía tan fascinante y tan desconocido por el gran público que lo convertí en novela, ¿no? Y es un poco lo que vais a encontrar en el juicio del agua, ¿no? Es una cosa muy antigua del siglo XII, pero que está conectadísima con nuestros tiempos actuales. No, desde luego, esta manera de dirimir conflictos que se basaba en sumergir a dos niños en el agua no parece la más respetuosa con los derechos humanos, pero fíjate, hablamos desde nuestra perspectiva europea, estamos en Occidente, pero en muchos países del mundo todavía se administra justicia de una manera que es absolutamente también atentatoria contra los derechos humanos, o sea que esto sigue ocurriendo. Pues precisamente si algo podemos extraer de esta novela, aparte de lo que es vivir una aventura, porque es una novela de aventuras, de misterio, tiene partes de thriller, pero si pudiéramos extraer una conclusión, precisamente es esa, ¿no? Y yo en la nota histórica del final lo dejo caer. Es muy fácil, cuesta mucho conseguir derechos y es muy fácil perderlos. Y lo vemos continuamente, nos pasó a la civilización occidental. Teníamos unos derechos, los perdimos, los recuperamos en el siglo XII y efectivamente, como dices, hay a nuestro alrededor muchísima injusticia, muchísimos lugares donde se sigue juzgando de manera injusta, sin buscar la verdad, y eso es un toque de atención, ¿no? Por eso es por lo que creo que el lector valorará tanto el esfuerzo que hicieron nuestros ancestros por regalarnos algo que hoy en día parece que casi no valoramos y sin embargo es uno de nuestros mayores tesoros. ¿Por qué has querido ubicar la trama en la ciudad de Barcelona en concreto? Pues mira, la respuesta fue que el feudalismo, ¿no? Ese derecho injusto es curioso, pero en aquella zona se dio con mayor dureza. De hecho, vienen historiadores de toda Europa a estudiar el feudalismo en los condados catalanes, porque fue muy duro, es decir, los varones tenían mucho poder sobre los siervos, ejercían mucha violencia y eso está registrado, ¿no? Entonces, el contraste estaba mejor hacerlo en un lugar donde la situación fuera más dramática para ver cómo se transforma o cómo poco a poco iniciamos un camino, ¿no? Hacia una justicia pues más serena y más buscando la verdad. Pero yo también quiero decir que la novela es viajera, me refiero que está ambientada en Barcelona una parte, pero después viajaremos a Jaca, en Aragón. Viajaremos también a León, viajaremos a Bolonia. Y ese periplo es como un camino iniciático que hacen los personajes, van creciendo a nivel vital, pero también es un camino iniciático para el lector, ¿no? Que va descubriendo cada vez cómo se va encontrando ese mejor derecho. Y además hay también espacio para el amor, ¿no? Para una historia de amor que aparece como una de las tramas del libro. Es que en el fondo este libro es
se impulsa por una historia de amor. Claro. La historia comienza con ese juicio, dos familias enfrentadas en un castillo, en el castillo de Olérdola, que pues la manera de dirimir la cuestión es sumergir a dos niños, por eso se llama el juicio del agua, en una balsa romana que es visitable y existe, y eso crea un vínculo entre ellos dos. Son dos niños, un niño y una niña de apenas un año entonces, Robert de Tramontana y Blanca de Corbiú. La vida de ellos es la novela del juicio del agua. ¿Qué les pasa? La búsqueda por volverse a encontrar, por sentir de nuevo una conexión que se creó de una manera un poco extraña cuando tenían un año, pero que les marcará de por vida, ¿no? Y ese impulso de querer amar y de querer ser un poco más feliz es lo que va impulsando pues este juicio del agua, ¿no? Y vamos al mismo tiempo pues descubriendo cómo la humanidad pues tenía una alternativa a ese juicio, que es sentarse, hablar o sentarse y buscar la verdad y no meter a dos niños dentro de una cisterna de agua o otras cosas parecidas, porque la gente puede pensar, uy, yo eso lo he visto en películas o en libros sobre las brujas, ¿no? La Inquisición, que les hacía pruebas, las torturaba para ver, y lo cierto es que ya en el siglo XII aparecen las leyes, es decir, las leyes normales de las ciudades, aparecen este tipo de pruebas, pero de una manera de lo más natural, es decir, era la manera de juzgar y era, pues a nosotros nos parece brutal, ¿no? Yo no me gusta juzgar la Edad Media con ojos de ahora, eran hijos de su tiempo, ¿no? Como nosotros somos del nuestro. Pero sí que es cierto que en eso hemos mejorado y aún nos queda camino, pero bueno, valía la pena contarlo, ¿no? Tú fíjate, ese siglo XII, en un país como España, con una tradición y un cristianismo muy arraigado, donde, como bien nos comentas, se administraba justicia casi en nombre de Dios y era un país muy supersticioso en este sentido, al final el punto de inflexión que marca ese nuevo derecho, que también forma parte de esa recuperación del derecho romano, donde la racionalidad era muchísimo más importante y era lo que regía, ¿no? Muy por encima de las creencias, pero esto no se consiguió tampoco de una manera pacífica. Entiendo que cuando vinieron esas nuevas leyes y esas normas, chocaron con una tradición, como ya digo, muy arraigada y una resistencia. Claro, una novela para que funcione y para que a la gente le guste, tiene que tener conflicto. Por eso es por lo que yo decidí contar esta historia tan desconocida de la historia, porque había un conflicto. Evidentemente, los nobles, los que ostentaban el poder, no iban a cederlo tan fácilmente, es decir, no iban a perder sus privilegios, porque una de las cosas precisamente que aparecían en las leyes era que el testimonio de un noble valía mucho más, ¿no? que el de un plebeyo, que los ciudadanos, es decir, los plebeyos, a partir de cierta cantidad de dinero, que no era mucha, ya no les valía la palabra, tenían que defender su verdad a bastonazos, y eso está en los usaches de Barcelona, es decir, yo qué sé, imagínate a partir de 500 euros que cualquier pleito que tuviéramos, en vez de poderlo hablar, tuviéramos que coger bastones y empezar a darnos bastonazos, ¿no? Y el que gane la batalla, ese es el que tiene la razón. Pues ese tipo de cosas evidentemente favorecían el statu quo, favorecían el que los poderosos pues mantuvieran sus privilegios, y eso es lo que empieza a cambiar, ojo, muy poco a poco, es decir, pasarán 700 años y todos sabemos que aún la justicia no está como nos gustaría, ¿no? Pero bueno, pero es el origen, lo que os decía. Claro. Y fue una gesta épica, y por eso es por lo que los lectores que ya se acercan dicen cuántas aventuras y cuántas cosas pasan en esta novela, y es que es así, es decir, pasaron muchas cosas para que esos estudiantes volvieran a nuestra tierra, volvieran a nuestros reinos y nos iluminaran, ¿no? Con una nueva forma de hacer justicia, sobre todo para los débiles, ¿no? Y a mí me parecía pues que había una historia detrás que teníamos que contar. Fíjate que hay otro paralelismo, porque los estudiantes, como bien dices, de aquella época y que se lo podían permitir, viajaban, salían fuera de España, en este caso a Bolonia, ahora la universidad está el Plan Bolonia, bueno, tiene su origen en esto, ¿no? Iban allí para estudiar las leyes de esos grandes glosadores que se llamaba, y luego volvían a España ya formados para, bueno, pues aplicar todos esos conocimientos. También está pasando un poco ahora, ¿no? Que mucho talento se tiene que ir fuera a adquirir los conocimientos y con suerte vuelven aquí y pueden ejercer. Con suerte, ya digo, otros ya ni tan siquiera vuelven.
Y lo que cuesta, ¿no? Siempre eso, no sé si es algo que llevamos muy adentro, pero nos cuesta asumir, nos cuesta cambiar, nos cuesta mejorar y efectivamente al principio solo iban clérigos, pero después y a partir de finales del siglo XII también a ciertos reyes se dan cuenta de que ellos tienen un papel fundamental en la sociedad, que es mantener la paz, que es una de las cosas que también cuenta esta novela y que pasa en el siglo XII. Antiguamente existía la paz y tregua de la Iglesia, es decir, durante ciertos días a la semana y en ciertos lugares. No se podía hacer la guerra, eso era para proteger monasterios, a los siervos, pero pronto eso se queda pequeño, ¿no? Y entonces a finales del siglo XII se produce otro hecho histórico, que es que los reyes asumen la paz del pueblo, es decir, los reyes asumen que son ellos los que tienen que garantizar la paz. Y eso se consigue gracias también a ese talento que salió, ¿no? Y cogió sabiduría de otros lugares y nos la trajo. Y ciertas mentes abiertas que también se dieron cuenta de que solo si hay paz y seguridad jurídica hay prosperidad. Yo a veces lo digo, mira, yo lo siento por los antisistema, pero solo hay que leer. Es decir, la historia nos ha demostrado que si no conseguimos tener paz y un poco de estabilidad jurídica, no sacamos la mano del tiesto, ¿no? Como se suele decir. Sí, sí, tú lo dices, que una sociedad justa y civilizada pasa por reprimir la violencia que surja de ella, ¿no? Y al final eso es incuestionable porque la historia nos lo ha demostrado. Y así es, y entonces todo eso es lo que de alguna manera encaja a finales del siglo XII. Hay veces, claro, como escritor, siempre vas buscando nuevas ideas y fuentes de inspiración, y yo voy percibiendo que la historia de la humanidad, a veces hay momentos en los que es como si estuviéramos preparados para dar un salto, ¿no? O sea, vivimos durante X años, X décadas, X siglos de una manera y de repente pasan ciertas cosas al mismo tiempo que provocan un cambio. Y yo creo que es lo que pasó en el siglo XII. En el siglo XII se dieron ciertas condiciones que dejaron atrás ya la alta Edad Media, dejaron atrás ya ese feudalismo radical en el que, bueno, pues quien tenía la espada mandaba, y empezamos a tener oportunidades, ¿no? Los ciudadanos, la burguesía, empezó el comercio, empezaron toda esa prosperidad, pero que si te fijas en muchísimos libros de historia tampoco te cuentan la razón real. Te dicen a partir de X empiezan las ciudades a crecer, empieza el comercio, y la razón real precisamente es la que se cuenta en este libro, es conseguir paz y conseguir estabilidad jurídica. Cuando tú vas a Barcelona... Dime. Te iba a comentar sobre todo la gran labor de los cronistas de la época a los que tú habrás recurrido, porque la documentación de este libro te ha llevado casi 2 años. Al final está lleno de detalles y hace falta, como bien dices, profundizar mucho, porque muchas veces la historia se cuenta a grosso modo y un poco a brochazo, y aquí sí que has intentado hacer una labor pormenorizada. Sí, pero date cuenta que la documentación yo he manejado muchísima. Incluso tesis doctorales, libros de todo tipo, documentos, archivos, he visitado lugares, pero ¿sabes realmente el trabajo? El trabajo real es depurar eso, quitar toda la parte técnica y convertir todo ese conocimiento que yo he ido cogiendo en algo atractivo para el lector. Es decir, yo no pretendo enseñar historia, simplemente pretendo entretener. Para mí es importantísimo una palabra mágica. Es el santo grial para mí, para muchos escritores, que es el verbo enganchar. Es decir, yo quiero enganchar al lector, quiero que el lector abra la página, vea la aventura que les sucede a esos 2 niños y quiera saber qué más les pasa, ¿no? Y ya son mayores y empiezan las peripecias, las aventuras, y en medio de todo eso, engarzado, intentando no ser pesado ni parar la acción, voy contando cosas, ¿no? Sobre ese derecho, sobre esa vida cotidiana en la Edad Media, en el siglo XII, cómo vivían, cómo sentían, las historias de amor, cómo podía ser el amor también, las mujeres, cómo vivían, qué personajes nos encontramos, mucho más libres de lo que podemos pensar, sobre todo ya en el siglo XV, que van perdiendo esa libertad. Y todo eso, ya te digo, la verdadera misión es, cuando ya tienes miles de documentos o miles de tal, quitar todo y dejar la historia en su esqueleto, ¿no? Y que la gente la disfrute. Eso es para mí el trabajo real de un escritor.
Sí, claro, al final lo que tú comentas, el objetivo es entretener, algo colateral es que aprendamos cosas, esto es lo que se suele decir, aprender y entretener. Y también en este libro aparece un tema que es un clásico de las novelas históricas, como es esa pugna por el poder. Has dicho que el monarca de repente adquiría un papel de velador por la paz de la sociedad, pero por otra parte, dentro de su casa, es decir, en esa corte, claro, había una cantidad pues de juegos de poder y de pugnas que también era interesante y que también se ve mucho en esta novela, ¿no? Así es, pero sobre todo lo que pasaba precisamente en la corona de Aragón, pero sobre todo en los condados catalanes, era que el rey pintaba, o el conde que lo llamaban allí, pintaba prácticamente poco, es decir, allí los nobles eran los que cortaban el bacalao y no había quien les tocara sus privilegios, y entre ellos estaba, no te puedes imaginar la cantidad de documentos llamados querimoniae, que eran documentos en los que los payeses denunciaban ante el conde los abusos, las violencias de esos nobles, que les pegaban, les detenían, y no había manera de detener eso. Por ejemplo, en reinos como León o como Castilla, ya nace el rey con más poder, porque son reinos más jóvenes y el rey se hizo un poco de valer más pronto, pero en aquella zona, por eso es por lo que os decía que el feudalismo en aquella zona fue peor. Claro. Y entonces en el siglo XII es cuando empieza realmente el rey a darse cuenta que o hay una cabeza o esto es un desmadre, ¿no? Y cada uno trata de arañar lo que pueda, ¿no? Y eso es la lucha que después culminará más adelante con Jaime I, el conquistador, que ya es, de alguna manera va concentrando más poder y los nobles se van quedando como vasallos, poco más controlados. No lo tendrá fácil tampoco, pero... Y es eso lo que quería yo también contar, como el esfuerzo ese. Claro, te estoy escuchando hablar del monarca, reyes, los nobles, extrapolándolo a la actualidad. Es que, claro, surge otro paralelismo porque podríamos pensar que tenemos muchas cosas superadas. Esto que se dice de la justicia es igual para todos, bueno, puede ser cuestionable, ¿no? Y habrá quien nos esté escuchando y diga, oye, pues a lo mejor también continúan existiendo ciertos privilegios, no sobre el papel, evidentemente, pero de una manera tácita, ciertos privilegios que tienen muchas personas a la hora de que se les someta a un juicio justo, ¿no? Y al final los nobles, pues bueno, a lo mejor no están los nobles, pero quien más posibilidades económicas tiene, más las mejores herramientas va a poder conseguir para defenderse en un juicio, y al final esto también sigue marcando la dinámica actual. Es que realmente dice mucho de nosotros que hace 700 años se redescubriera un viejo derecho, salieran, por ejemplo, resurgieran frases como nadie está por encima de la ley, la libertad es cosa inestimable, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Parecen eslogans de pancartas, pero realmente tienen 2000 años, se recuperan en el siglo XII, y lo que os decía, dice mucho de nosotros que en pleno siglo XXI aún estemos así, ¿no? Claro. Y aún seamos todos conscientes de que la justicia no es igual para todos. Y yo lo que precisamente el libro dice eso, el peligro que tenemos en la actualidad de olvidar lo que costó eso y lo valioso que es, porque una de las cosas que ha sucedido, lo que tendemos a la humanidad a hacer es a olvidar. Es decir, a nosotros nos quitan un derecho y 2 generaciones después ni siquiera sabemos que lo teníamos. Tenemos una capacidad, la humanidad, de olvidar absoluta. Y en la Edad Media, por ejemplo, ese derecho a maltratar, si tú le preguntaras de que viniera un señor y te pegara con un látigo, si tú le preguntaras a él, oye, tal, ¿y tú esto lo soportas? Probablemente te diría, no, a mí me parece muy bien que exista ese derecho. ¿Y sabes por qué te lo diría? Porque dice, por lo menos yo sé con ese derecho que me va a pegar. Pero como no está metido que me va a cortar un brazo, no me lo cortará. Claro. ¿Sabes? Es decir, hasta el derecho de maltratar servía para limitar los abusos. Date cuenta hasta el límite que habían llegado ya. Es decir, habían olvidado que había un derecho anterior que era mucho más justo, ¿sabes? Asumían lo que había. Si nosotros se nos cae el sistema, en 2 generaciones esto es Mad Max, ¿sabes? El que tiene la metralleta manda y se acabó. Es fascinante, pues eso, como tú bien dices, cómo bueno, pues somos capaces de olvidar y de transigir
con eso que nos está sometiendo, al punto de que no nos damos cuenta ya de lo injusto que es. Así que son grandes reflexiones que podemos ver en el libro. Es un libro muy oportuno en el momento en el que estamos viviendo, El juicio del agua. Por cierto, no te quiero despedir sin hacer referencia, porque claro, aquí se hablan de instituciones medievales, pero es que por esta zona que tú y yo también conocemos, tenemos ese Tribunal de las Aguas de Valencia, tenemos el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, que todavía existen, que son esos tribunales consuetudinarios que se dice de respetar las tradiciones y las costumbres. Al final son instituciones históricas que todavía tenemos muy cerca y vigentes. Y son instituciones, date cuenta, mira, ¿sabes qué pasa? En lectores que tengo por Extremadura, bueno, por otras partes de España, cuando vieron el título creían precisamente que iba yo lo pensé también. del Tribunal de las Aguas de Valencia y tal. Sí. Y, bueno, hubiera podido ser, ¿no? Pero en este caso es algo más universal. Pero sí, son tribunales muy valiosos porque precisamente estos tribunales, si resistieron el paso de los años, ha sido precisamente porque han ido siempre en busca de la verdad. Yo, sobre todo, conozco el de Valencia, el Tribunal de las Aguas, sí. y los ancianos que se reúnen, bueno, ahora ya no tiene la función tan importante que tenía, pero bueno. Es simbólico, ¿no? Más que nada. Pero siempre ha sido buscar quién tenía la razón. Eso nos parece hoy de lo más natural, buscar quién tenía la razón, y sin embargo hubo una época en la que no se buscaba eso. Se buscaba el que a ver quién se sumergía, el que a ver quién, si sostenías un hierro al rojo vivo y no te quemabas, te daban la razón. O sea, imagínate que nadie la tenía, lógicamente, ¿no? No, desde luego. Bueno, entonces, es valiosísimo. Dime. Pues importantísimo que aprendamos de dónde vienen esos derechos que tenemos ahora mismo, sobre todo para no caer en el error de perderlos, ¿no? Al final no es algo que tengamos seguro, sino que hay que luchar por ello y sobre todo conocer sus orígenes para que no vuelvan a repetirse este tipo de pérdida de derechos. Así que muchísimas gracias, Juan Francisco, por haber estado con nosotros. Hay que estar vigilantes y sobre todo que la gente lo que va a ver en El juicio del agua es aventura y una novela, pues yo he tratado de que sea adictiva. Eso es lo que quiero que también la gente se quede con ello. Pues desde luego que lo es una novela, como bien nos comentas, muy entretenida, que es lo importante, ¿no? Al final no se trata de hacer un tratado de derecho medieval, sino de que como lectores nos lo pasemos bien, así que recomendamos El juicio del agua. Nosotros vamos a continuar y vamos a charlar de algo también muy arraigado en nuestro territorio, en nuestra ciudad en concreto, porque vamos a hablar de FEMPA, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, que tiene algunas novedades importantes que contarnos después de una pausa.